Hola, bienvenidos hermanos y amigos a este podcast. Y colgaron el arpa. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Salmos 137, del 1 al 4. Este es un episodio que encontramos en el libro de los Salmos y que la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia por un periodo muy largo. 70 años de cautiverio en una ciudad que no era la suya, una cultura que no era la suya, con gente que no era de su nacionalidad. Solo se habían quedado en Israel la gente pobre y la gente que en realidad no le interesaba al imperio babilónico. Ahí se encontraban los hijos de Israel. Y en este salmo describe cómo ellos en algún momento cuelgan su arpa. Hay 5 puntos que podemos observar en esta narración bíblica y que quiero compartir con ustedes. El primer punto es que yo creo que ellos tenían confusión. El pueblo que había sido llamado a ser bendición y que serían benditos para las demás naciones. El pueblo de las promesas que Dios había hecho a Abraham. El pueblo donde Jehová iba a ser su Dios. Ahora se encontraban cautivos y esto muy probablemente les causaba confusión a sus mentes y a sus corazones. ¿Cómo es que Dios permitía que ellos se encontraban esclavizados? En realidad fue por una desobediencia de la nación de Israel y detrás de esto había un propósito de Dios. Pero eso no evitaba el que ellos se encontraran confundidos, y encuentro un paralelo en nuestros días que estamos viviendo, cuando muchas veces nos preguntamos ¿cómo es que Dios nos ha llamado a ser bendición? ¿Cómo es que Dios nos ha dado tantas promesas? ¿Cómo en los evangelios podemos ver promesas de bienestar, de salud, de bendición? Y ahora en estos tiempos es probable que tengamos algún familiar enfermo, alguna amistad, o inclusive algún familiar haya fallecido o partido con el Señor. Algunos tal vez hayan tenido alguna cuestión económica y vengan a nuestras mentes y a nuestros corazones ese momento de confusión, de poder pensar dónde se encuentran las promesas de Jesús, dónde se encuentran las verdades que se anunciaban en los altares o en las iglesias, y la fe depositada que nosotros tenemos en Dios, cuando finalmente la realidad es que muchos de nosotros hemos tenido pérdidas, y esto puede llevarnos a confusión. El segundo punto que yo veo en esta narración bíblica es adaptación. Los israelitas, aparte de tener confusión, debían de adaptarse a un lenguaje que no era el suyo, a costumbres que no eran las suyas, y tratar de poder permanecer en esas circunstancias o en esas condiciones. Como igual al día de hoy, nuestras costumbres fueron cambiadas, lo que solíamos hacer ya no lo hacemos. Algunos llegamos a trabajar en casas, en home office. Los estudiantes reciben sus clases en línea y de repente el mundo se para y cambia sus usos y costumbres. Y este es un periodo de adaptación, tratando de adaptarnos, tratando de usar cubrebocas, guardar la sana distancia. Llevamos meses en estas circunstancias y tratar de adaptarnos nos es difícil o nos cuesta trabajo, como seguramente a la nación de Israel también le costaba dificultad el poder adaptarse a una vida de la cual no estaban acostumbrados y que tal vez ni deseaban en sus vidas ni en sus corazones, como también en nuestros casos tampoco la deseamos, pero debemos
de adaptarnos a ella. El tercer punto es una desconexión que creo que es muy importante. Los israelitas ya no se encontraban en Jerusalén, en Israel, no iban al templo a adorar a Dios, no ofrecían sus sacrificios, no usaban el arpa que era usado para alabar a Dios en el templo. Estaban desconectados de su ciudad, de su cultura, de sus costumbres, de su gente. Como también encuentro esa comparación en nuestros días que tenemos una desconexión. De repente se nos dice que no podemos reunirnos en nuestras iglesias, en congregaciones. De repente no podemos saludarnos. De repente no podemos abrazarnos. De repente no podemos reunirnos para alabar juntos a Dios. De repente no podemos estar juntos en oración. De repente no nos reunimos a escuchar la palabra de Dios o el sermón. De repente la iglesia ya no se congrega y cada uno permanece en sus casas. Hay una desconexión del cuerpo de Cristo, de cierta forma, una desconexión física. Algunas ovejas inclusive han tenido han sentido tal vez cierto descuido o cierta lejanía por parte de sus pastores o de los mismos hermanos en Cristo que solían saludar, que solían abrazar. Lo que nos parecía rutinario, lo que nos parecía de costumbre, lo que nos parecía algo sin valor, ahora lo extrañamos porque nos encontramos desconectados. Ya no tenemos esa palabra de ánimo o ese abrazo de parte del hermano o de la hermana. Nos encontramos en una desconexión. El quinto punto que yo veo aquí es un desaliento. Los israelitas no solamente se encontraban en una desconexión, sino también se encontraban desalentados junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Había desaliento en sus vidas. Decidieron colgar sus arpas y no cantar himnos, no cantar alabanzas a su Dios. Algunos de los que lo llevaron cautivos decían: cántenos, porque la nación de Israel era conocida por sus alabanzas a su Dios. Y ellos decían: no podremos cantar en tierra extraña. Algunos piensan que no hicieron bien, algunos piensan que hicieron bien porque la razón de su cautiverio era a causa de su pecado. El cantar en esas circunstancias no era lo adecuado. Debían de esperar la restauración de la nación y poder volver a entonar alabanzas a Dios en Jerusalén cuando su pecado hubiese sido perdonado y sus vidas restauradas. Pero lo cierto es que se encontraban desalentados. Es difícil pasar por ese tiempo, por esos momentos oscuros, por esas circunstancias adversas, por esas circunstancias difíciles. Como también tal vez tú te has sentido en esas circunstancias donde te has encontrado confundido, te has encontrado en adaptación, te has encontrado desconectado, y el poder no tener una especie de desaliento en nuestras vidas parece que no es cosa fácil, o que es algo que realmente debemos pasar por las mismas condiciones en las que estamos viviendo. Desaliento de poder abrir tu Biblia, desaliento de doblar tus rodillas, desaliento de alabar a Dios, desaliento en nuestros corazones, en algunas ocasiones inclusive desaliento en tu fe. Así se encontraba la nación de Israel, con desaliento y con una nostalgia, que es otro punto. Había nostalgia en sus vidas, se acordaban de cuando alababan a Dios. Como también en nuestras vidas nos acordamos de cuántas veces recibimos bendición, estuvimos cerca, juntos, y no me refiero solamente al hecho de estar en un lugar específico dedicado para alabar a Dios o para el servicio a Dios, sino también el podernos comunicar con el cuerpo de Cristo, podernos relacionar con el cuerpo de Cristo, poder interactuar con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos y hermanas, con nuestros pastores,
con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Hay un momento de nostalgia y recordamos los seres queridos que han partido, recordamos los momentos en que nuestras vidas parecieran que iban a seguir siendo las mismas, y nos podemos encontrar en nostalgia. Pero uno de los puntos importantes que yo veo es que ellos aún tenían esperanza, aunque pareciese que no. Ellos dicen que colgaron sus arpas, pero no las quemaron o destruyeron. Esto es, no renunciaron definitivamente a dejar de cantar. Era un tiempo, un momento, que ellos se encontraban de esa forma desalentados y colgaron sus arpas en los sauces. Pero no destruyeron sus arpas porque sabían y tenían esperanza de que algún día Dios volvería a volverlos a llevar a su ciudad y volverían a cantar y entonar alabanzas e himnos a su Dios. Es difícil que en nuestros momentos o en que en tu vida tú puedas poder considerar esto como una realidad cuando todo lo vemos tal vez con un panorama un tanto gris, donde quisiéramos tener a la gente que amamos cerca de nosotros o que no hubiesen partido. Es difícil poder entender nuestra mente y nuestro corazón, creer que hay una esperanza. Sin embargo, los mismos israelitas en esas circunstancias no perdieron su esperanza y ciertamente volvieron a su ciudad y ciertamente volvieron a cantar. Yo te invito en estos tiempos, en esta mañana, que tú puedas meditar y considerar estos versículos, estos puntos que hemos visto, que tú puedas pensar que es válido que te encuentres desalentado, nostálgico, confundido, desconectado, pero que Dios finalmente tiene una promesa para nuestras vidas, y que si algún ser querido ha partido, realmente la Biblia nos enseña y nos dice que bienaventurado aquel que muere en Cristo, y que algún día esa fe, que no es temporal sino que es eterna, será por siempre y para siempre. Así que te invito que aún en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra confusión, en medio de nuestra adaptación, de la desconexión, de la nostalgia y desaliento, en nuestro caso no colguemos nuestras arpas, sino que tu voz, tu corazón, tu deseo pueda seguir buscando a Dios, alabándole y glorificándole, porque sus promesas son ciertas. Y uno de los títulos que podemos ver en Apocalipsis es que Dios es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Que Dios te bendiga y que pases muy buen día. Bendiciones. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes
de señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno.